presencia divina o demoníaca. Mi hermano Carlos siempre ha sido un joven curioso, y esa curiosidad la saciaba leyendo. Pasaba más tiempo metido entre libros que socializando con amigos. Mi madre siempre le cuestionó ese comportamiento, le recriminaba que pese a que él ya rondaba los 30 años nunca le había conocido una novia. Yo le había conocido muy pocos amores, y la mayoría eran platónicos. La verdad, mi hermano es un hombre romántico cuyo único vicio era enaltecer a sus amores. En casa vivimos 5 personas, mis 2 padres, mis 2 hermanos y yo. Somos esas familias que gustamos de vivir juntos, y en un espacio así es muy difícil guardar secretos. Carlos estuvo por varios meses buscando un trabajo que se acoplara a sus necesidades. Fue mi hermano Aldo quien le ayudó a conseguir uno. Tenía que ser bodeguero y llevar registro de un número considerable de mercancías de temporada. Fue en ese lugar donde conoció a Paola, una chica amigable. Mi hermano Aldo decía que lo tenía loco, y la verdad creo que sí. En los meses que trabajó en la bodega gastó mucho dinero en invitar a salir a Paola e incluso llegó a darle regalos muy costosos. Yo lo reprendía en casa, recordándole que ese dinero debería ser para sus estudios, ya que originalmente ese era su plan. Carlos siempre ha sido muy talentoso en el arte de la pintura y el dibujo, además de otras cualidades que nunca explotó. Un día regresó a casa muy tarde, había perdido las llaves de la casa y tuve que abrirle la puerta. Cuando lo vi, quedé muy conmovida, estaba llorando. La última vez que lo vi llorando fue cuando era muy niño, porque unos chicos le habían robado su bicicleta. Se sentó cerca de las escaleras que conducen al segundo piso y allí se desplomó ante mí. Me dijo: se han robado mi corazón y no tengo cómo reponerlo. Esa semana él dejó de ir a trabajar, se encerró en su habitación y solo salía para comer. En mi afán de entender la situación le pregunté a Aldo si sabía algo, y él me dijo que la chica básicamente le había dado falsas ilusiones, que en donde trabajaba era famosa por sacarle dinero y regalos a sus pretendientes sin establecer ninguna relación. Y eso le había pasado a Carlos. A mí me dio mucho coraje porque varias veces le advertí a Carlos sobre eso, pero él decía que ella era diferente. Un día Carlos comenzó a deambular por la casa en la noche, ya cuando todos estábamos dormidos. Yo la verdad acostumbro a dormir muy poco, fue un hábito que aún tengo producto de mis largas jornadas como enfermera en la sección de urgencias de un hospital. Su constante andar arrastrando las chanclas no me permitía dormir. Era como sentir a un paciente en el hospital con un andar enfermo. Salí de la habitación y le dije que era muy tarde, que por favor se fuera a dormir, pero él estaba inmerso en sus pensamientos, era como hablarle a una pared. Tuve que acercarme y moverlo un poco para que me prestara atención. Comencé a escucharle un balbuceo que me dio rabia. Lo volví a mover, y luego él me agarró de ambos brazos, y me dijo que todos en esta casa estábamos en peligro, y debíamos irnos de ahí. Estaba rarísimo, lo llevé a su habitación mientras comenzaba a decir una serie de cosas que no tenían sentido. Fue difícil hacerlo dormir, de hecho tuve que darle un medicamento para la ansiedad que acostumbrábamos a darles a pacientes que no pueden conciliar el sueño o que son problemáticos. Pasaron varias semanas y el comportamiento de Carlos cada vez era más extraño. Antes salía a comer con nosotros, pero ahora le pedía a mi mamá que le dejara la comida en la puerta, que andaba muy ocupado haciendo sus cosas. Ella me dijo que estaba pasando el duelo de amor, que ese comportamiento era normal, que era la primera vez que se lo veía a él, y que Aldo había pasado por algo similar en la preparatoria. Aldo de vez en cuando le golpeaba a la puerta para invitarlo a salir o hacer alguna actividad, pero Carlos se negaba. Ya eran muchas semanas en las que mantenía esa actitud. Mi papá no le prestaba mucha atención a eso, en broma decía que mi mamá más de una vez lo había dejado en el estado en el que se encontraba Carlos, de absoluto despecho. Una noche estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi mamá, no le pude contestar porque estábamos atendiendo a varios heridos de un choque de coches. Cuando me desocupé pude oír su mensaje de voz, estaba muy angustiada, decía que necesitaba verme urgente, que iba camino al hospital.
Cuando revisé el mensaje ya habían pasado unas 2 horas, así que salí a la recepción y pude verla allí sentada llorando. Me dijo que no me quería molestar, pero que la situación se había salido de control. Por un momento pensé que Carlos se había quitado la vida, pero al verla sola, tuve un gran alivio. Ella insistió que saliéramos a la calle, que lo que tenía que contarme era muy grave. Informé que saldría unos minutos, y la acompañé afuera, y allí comenzó a contarme todo. Me dijo que al principio pensaba que el problema era Paola, pero que no era así. Comenzó a hablar de que mi hermano veía cosas y que era capaz de hablar con entidades que le contaban todo, que por eso no salía de la habitación, porque esos ángeles, como él los llamaba, estaban comunicándose con él para salvarnos la vida. Yo me quedé perpleja. Para mí esta historia no tenía sentido. Mi hermano Carlos es agnóstico, todo lo contrario a ser creyente. Le dije a mi mamá que seguramente era una etapa psicótica de él, que lo que teníamos que hacer era llevarlo pronto al médico y hacerle una intervención, pero ella me contradecía, decía que era cierto, que le daba mucho miedo porque esos ángeles le habían contado algo que por años ella había intentado mantener en secreto por el bienestar de toda la familia. Me contó que la casa en donde vivíamos había sido comprada a un señor que había asesinado a unas personas en la casa, y que por ese motivo la había vendido muy económica, que ella al principio no sabía, que eso lo supo luego cuando comenzó a averiguar el motivo de por qué el señor estaba vendiendo tan barato, y que eso había ocurrido un año antes de que naciera el mayor de nosotros. Yo me quedé atónita con lo que me estaba diciendo, le pregunté si estaba completamente segura de lo que me decía, y ella continuó. Dijo que Carlos le había dicho el nombre completo del anterior dueño de la casa, también le había hablado de otros datos como fechas, nombres de las personas muertas, dinero de la transacción, frases que utilizaba ese señor, y otros detalles muy escalofriantes como una descripción física detallada del anterior dueño de la casa, que hacían más creíble su historia, y que prefería no contarme, porque eran terribles. Me confesó que ella todas las noches antes de dormir rezaba por las almas de las personas que habían muerto en nuestra casa, y que por años tuvo el miedo de que eso se supiera. Sin embargo, me dijo que era imposible que los vecinos supieran del hecho, porque nuestra casa fue la primera en construirse en el vecindario, y pasaron varios años antes de que se comenzara a construir más viviendas a nuestro alrededor. Le dije a mi mamá que teníamos que buscar ayuda, y ella dijo que seguramente el párroco de la iglesia nos podía ayudar. Yo le insistí que el problema de Carlos no era ese, que era una cosa más psicológica que lo que ella pensaba. Yo creía que Carlos había podido encontrar esa información de otro modo, pero mi mamá seguía diciendo lo mismo. Solo accedió a ayudarme a medicarlo sin que él se diera cuenta. Le dije varias veces que unos tranquilizantes le sentarían bien. Ese fin de semana llegó el párroco a nuestra casa. Era un señor mayor, muy famoso por sus sermones en la iglesia llenos de elocuencia y reflexión. Entró a casa con la intención de ayudar a mi hermano. Fue difícil sacarlo de la habitación, pero al fin accedió al saber que había venido el párroco, se portó dócil, y comenzó a hablar abiertamente. Con mucho tacto el sacerdote fue llevando la conversación, hasta comenzar a hacer que mi hermano platicara acerca de los ángeles que le hablaban. Carlos dijo que todo había ocurrido una noche, cuando en un dolor profundo en su corazón, pidió que la tristeza que sentía se alejara de su vida, y ahí vio a la Virgen María quien le agarró con sus manos el corazón, y le dijo que siempre estaría a su lado, pero que tendría que tener cuidado porque la misión que él tenía no era fácil, y que tenía que superar muchas pruebas. Entre esas, salvar a su familia del fuego del infierno, porque el demonio estaba suelto entre nosotros alimentándose de nuestro dolor y silencio. Luego hizo una pausa en su hablar, e inclinó su cabeza como si estuviera escuchando algo. De un momento a otro se levantó rápido de la silla, y tomando una postura agresiva comenzó a decir que el demonio era tan poderoso que era capaz de tomar la forma de quien quisiera, incluso la de un párroco de la iglesia.
Escupió al sacerdote en la cara, y como un loco comenzó a llamarlo, Belcebú, Satanás, rey de los infiernos, y le dio un puñetazo en la cara al párroco que lo tumbó. Nosotros nos asustamos mucho y fue muy difícil contener a Carlos, todo era un caos. Muy rápido Carlos se metió en su habitación, y nosotros nos quedamos atendiendo al sacerdote quien se veía muy lastimado. En la noche convencimos a Carlos de que comiera con nosotros en la mesa. Tuvimos que salir un momento a la calle con mi mamá para planear poner dentro de un té el tranquilizante. A él le encantaba el té negro, y el sabor es tan amargo que de seguro no reconocería el sabor del medicamento. Así lo hicimos. Cuando salió de la habitación se sentó en silencio con nosotros, tardó varios minutos y comía sin muchas ganas. Nosotros no le prestamos mucha atención e intentamos no tener una atmósfera tensa durante la cena. A la mitad del plato se paró y volvió a hacer el mismo movimiento que hizo antes de escupir al sacerdote. Ladeó un poco la cabeza como si estuviera oyendo algo y nos insultó terriblemente. Nos trató de demonios que estábamos intentando alejarlo de la luz de María y dijo que ese té no lo tomaría porque no iba a permitir que ningún tranquilizante lo llevara al infierno. Salió muy molesto y azotó la puerta de su habitación encerrándose y maldiciéndonos. De un momento a otro comenzamos a oír golpes en la habitación, como si Carlos estuviera punzando con algo metálico la puerta de madera de su cuarto. Luego soltó un grito y le grité preguntando qué pasaba. Golpeamos, pero no nos abría, así que Aldo se envalentonó y tumbó la puerta. Cuando entramos lo vimos con la mano cortada, sangraba mucho. Se había rebanado una parte de la mano con una navaja. Carlos comenzó a decir que era un castigo por no hacer lo que tenía que hacer. Yo no pensé dos veces y llamé a uno de mis colegas del servicio de paramédicos. Tardaron mucho en llegar y en el tiempo en que llegaron los paramédicos pudimos ver rápidamente la habitación de mi hermano y los tres nos quedamos sin palabras. Hacía ya más de 2 meses que ninguno había podido entrar, y el cambio era alucinante. Aldo y mi mamá comenzaron a consolar a Carlos afuera de la habitación. Yo me quedé viendo la habitación sentada en una esquina de la cama de mi hermano. Era como una galería de arte sobre la Virgen y sus ángeles. Había dibujos en las paredes, piso, techo, muebles, una cobija bordada con hilo de costura con la imagen de la Virgen. Y en la puerta de madera un alto relieve de la imagen de la Virgen y sus santos. Solo una imagen no correspondía a las demás. Estaba en una esquina de la habitación cerca al piso, era una figura abstracta pero también detallada de Luzbel. A mi hermano lo llevaron al hospital, y tuvimos que contar todo. Hice lo posible de que lo atendieran en el hospital donde trabajo porque conozco a casi toda la planta médica, y esto meritaba mucha confianza. Lo atendieron hasta su recuperación física. Sin embargo, de manera unánime, la Junta Médica solicitó que fuera internado en un manicomio hasta que fuera dado de alta por psiquiatría. Y así fue. Mi hermano estuvo internado en el manicomio por 6 meses, los cuales estuvimos muy atentos a él y visitándolo periódicamente. Hoy en día no hablamos de lo ocurrido porque así nos recomendaron que hiciéramos. Por años mi mamá ha tenido la sensación de culpa porque ella siempre creyó que la situación no era de psiquiátrico, sino una revelación divina. Pero yo creo que hicimos lo mejor que pudimos. Hoy mi hermano es una persona diferente, ya no tiene esos episodios, y fue diagnosticado como esquizofrénico. Lleva un tratamiento riguroso de medicamentos que hasta la fecha no han permitido que vuelva a tener una crisis como la que tuvo. Relato escrito y adaptado por Luna.